lo que se dio o en ese mensaje inadmisible por parte de Javier Alatorre que nos puede costar vidas y la respuesta del presidente. Abro con José Antonio Crespo y después Álvaro Delgado. ¿Cómo está, doctor? Lo saludo con gusto. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Por dónde empezamos? Esta situación de TV Azteca, la forma en que lo aborda el presidente y el mensaje también. Sí, bueno, aquí lo que llamó la atención es el hecho de que TV Azteca y Ricardo Salinas Pliego ha sido un aliado desde hace mucho tiempo Así es. de López Obrador. Entonces llamó la atención el hecho de que hubiera una crítica en ese sentido. Eh, Desde luego hay posibles explicaciones diversas. Hay varias versiones, hipótesis de por qué pasó eso, de cuál es la motivación de TV Azteca, de Salinas Pliego en particular, y va desde que simplemente Salinas Pliego no está de acuerdo con la cuarentena, como ya lo ha expresado públicamente, que él considera que se está exagerando, que por cierto coincide con con las primeras versiones que tenía López Obrador, cuando decía que en realidad había una exageración en lo de la pandemia y demás, y que se podía afectar la economía, cosa que es cierto. Es un dilema que siempre se presenta a todos los países del mundo que están afectados por el coronavirus. Es decir, pues por un lado es proteger a la gente con la cuarentena, pero eso va a afectar muy fuerte la economía. Bueno, pues la postura de Salinas Pliego ha sido la de tratar de mantener tanto como sea posible la actividad económica y asumir algunos costos de la infección, que de todas maneras se van a pagar, pero podrían ser más o menos costos. Entonces quizá el hecho de que se le haya criticado que a sus empresas no han cerrado, no han tomado precauciones, e incluso el hecho de que se dijera que quizá a esas empresas se les iba a sancionar, pudiera haber ahí un reclamo de Salinas Pliego al gobierno de López Obrador a través de Javier Alatorre. Esa es básicamente una de las explicaciones y que simplemente Salinas dijo, yo voy a expresar mi protesta de esta manera y ya. Pero hay otras versiones por ahí, en el sentido de que esto está pactado entre Salinas Pliego y López Obrador, pero hay dos interpretaciones que son exactamente las contrarias. Una es para darle mayor fuerza a López-Gatell ante las dudas que han expresado, por ejemplo, varios gobernadores, incluido Bonilla, que es de Morena, en algún sentido también Barbosa, que también se ha quejado de algunas cosas, de algunas cifras, y entonces decir, bueno, con este ataque lo inmunizamos políticamente, mediáticamente, y entonces López-Gatell vuelve a cobrar fuerza, relevancia, credibilidad, ante el apoyo que le va a dar públicamente López Obrador. Esa es una versión. La contraria es que también hay un acuerdo entre Salinas Pliego y López Obrador, pero para ir formando un posible chivo expiatorio. Es exactamente la versión contraria, es decir, hay un acuerdo para ir golpeando y para ir cuestionando a López-Gatell, para que en caso de que las cosas se salgan de control, pues él va a ser el chivo expiatorio, para que López Obrador no se haga responsable de la situación, sino decir, pues es que manejó mal las cifras, manejó mal las cosas, y entonces el responsable es López-Gatell. Esa es otra interpretación. A mí la que más me suena es la primera, es decir, no tengo elementos para saber exactamente qué es lo que pasó ahí, si hubo acuerdo o no acuerdo. Aparentemente me parece que no, aparentemente me parece más una especie de reclamo de Salinas Pliego ante la estrategia que sigue el gobierno y que aprovecha lo de las cifras para golpear a López-Gatell, ¿no? Y para cuestionar la estrategia del confinamiento, del contagio, etcétera. Es lo que más me suena, pero en realidad no podría yo tampoco descartar las otras. No tenemos suficientes elementos para saber realmente cuál es la motivación y si hubo acuerdo o no entre Salinas Pliego y López Obrador. Aparentemente no, por la respuesta de López Obrador, pero es tal la alianza, tal la amistad, tal los intereses comunes que hay entre Salinas Pliego y López Obrador, que tampoco se podría excluir que fuera algo ahí acordado. Y de hecho, lo que yo pienso es lo siguiente, me parece que el llamado que hizo Javier Alatorre debe interpretarse en los términos de lo que él estaba diciendo, es decir, de las cifras, que cuando dice que no hay que hacerle caso a López-Gatell, se refiere a no creer en sus cifras, a estar cuestionando las cifras. Y en ese sentido no habría ninguna falta administrativa, sino estrictamente una opinión
como la que ha expresado Javier Bonilla, que tampoco le cree a las cifras, y muchos articulistas y líderes de opinión y comentaristas que han puesto en duda no solo las cifras, sino muchísimas afirmaciones de López Obrador, que dicen esto no se corresponde con la realidad, esto es mentira, esto es una distorsión del presidente, no se corresponde con lo que estamos viendo, o sea, hay otras cifras que no coinciden, en fin, poner en duda la credibilidad o la veracidad del discurso oficial en cualquier aspecto, me parece que es parte de la libertad de expresión. Desde luego, cuando tú dices aquí el presidente no está faltando a la verdad, pues a ver cuáles son tus datos, ahora sí que con qué datos, con qué argumentos estás diciendo tú que aquí falta a la verdad. Pero me parece que es en ese sentido que se tendría que interpretar lo que dijo Javier Alatorre, porque él estaba hablando de las cifras exclusivamente, no estaba hablando ni cuestionando la sana distancia, ni el confinamiento mismo, y entonces cuando dice no hay que hacerle caso a López-Gatell, quizá la expresión no fue la más afortunada, pero creo que en estricto sentido se debería interpretar a partir de lo que estaba hablando él, es decir, cuestionando las cifras, y sí diciendo no le crean a López-Gatell sus cifras, no son ¿Cómo vio correctas. el apercibimiento de la Secretaría de Gobernación? Que el apercibimiento es prácticamente, es decir, que deben de respetar al llamado de las autoridades, era el apercibimiento. Si no, puede haber una sanción administrativa y después, digo, subir de nivel. Yo creo que precisamente ese procedimiento está a partir de la interpretación de que Javier Alatorre está llamando a no obedecer las estrategias sanitarias de López-Gatell, es decir, confinamiento, sana distancia, lavado de manos. Así es. Pero no creo que haya dicho eso Javier Alatorre, no estaba hablando de eso, estaba hablando de las cifras. Entonces el apercibimiento tendría sentido si se interpreta como un llamado a la desobediencia a las estrategias sanitarias del gobierno. Pero me parece, repito, que no fue solo, quizás sí a aclarar, así se podría decir, oye, se entendió que ustedes están llamando a la desobediencia a las estrategias sanitarias del gobierno, y eso sí es una falta en términos de los medios no pueden hacer eso. Y que viniera una aclaración, que no la ha habido, en el sentido de decir, no, nosotros nada más nos referíamos, como creo que se puede interpretar y entender de lo que de la nota de TV Azteca de Javier Alatorre, nosotros nos estamos refiriendo a las cifras, porque no nos parecen confiables. Y estábamos diciéndole a la gente, no le crean a las cifras de López-Gatell. Podría venir la aclaración, y del apercibimiento podría también entenderse en términos de, oigan, aclaren qué es lo que estaban diciendo, pero no ha habido aclaración hasta donde yo he visto. Ni disculpa, mucho menos, de Javier Alatorre. No, Pues, no, no, hombre, tampoco. no. Conclusión entonces, doctor, conclusión. No, lo que sí concluyó es esto. Lo que sí quedó muy claro, ahí sí me parece que sin duda, es la doble vara que utiliza López Obrador para responder a los medios que no son sus amigos y que no están alineados con su proyecto, y a los que sí, que es una diferencia brutal en cuanto a la reacción. Cuando no están alineados los medios, hablo del Reforma, hablo del Proceso, del Universal, pues prácticamente les dice que están configurando un golpe de Estado, ¿no? Los ha comparado con los medios huertistas que prepararon el golpe contra Madero, ha dicho que quieren hundir el país. Y aquí, que también es una crítica bastante fuerte, dice, bueno, cualquiera se equivoca, hombre, es de buena fe, no hay ningún problema, se equivocó como cualquiera. Y precisamente uno dice, pues si fue error, tendría que haberse reconocido. Pero el error sí, lo justifica, lo minimiza, es una doble vara muy marcada, muy diferente de la reacción del presidente a sus amigos, a los medios amigos, y a los medios que no considera sus amigos, sino adversarios. Así Muy, es. muy grande la diferencia. Sí, se notó. Y aparte de decirle, y uno dice, pues con esos amigos, ¿para qué quieres enemigos, no? Es ¿Sí? decir, sí, vamos a eso. Doctor, le agradezco mucho como siempre y estamos en contacto. Un abrazo. Hasta luego, con mucho gusto. Buenos días. Álvaro Delgado también